Vamos a ver a continuación la parte complementaria de esta materia que hemos venido desarrollando, evangelismo y misiones, precisamente esta última, misiones, obra misionera. Vamos a sentar las bases para entender esta cuestión que para nosotros en el Seminario Bíblico San Pablo es de vital importancia porque creemos que la iglesia no fue llamada para establecerse como pobladora en un lugar, sino que fue llamada a ser una iglesia que se mueve, que se proyecta. Tenemos un Dios misionero, tenemos un Dios que se proyecta, que le sale al encuentro al ser humano, y ese corazón misionero de Dios está precisamente expresado allí en la palabra de Dios, en la Biblia. En San Juan capítulo 3, versículo 16, la Biblia nos habla del texto áureo, del texto dorado, del texto principal, cardinal, sobre el que descansa la obra misionera, que es: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice crea, dice cree, como algo presente y continuo, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el cumplimiento de sus propósitos eternos, Dios creó al hombre y lo colocó en un ambiente ideal, en un ambiente perfecto, y su deseo era precisamente tener compañerismo con el hombre. Sin embargo, fue el mismo hombre el que frustró ese compañerismo, rebelándose abiertamente en contra de su creador. Dios pudo haber destruido al ser humano, pero dado que había un propósito divino mucho más grande, fue que inició en el mismo huerto de Edén un plan para salvar a toda la humanidad que estuviera dispuesta a aceptar esa redención. Cuando hablamos de la misión en la Biblia, de las misiones en la Biblia, tenemos que saber la base. El punto de partida precisamente de la misión es el amor de Dios que se expresa en la necesidad de redimir a la humanidad caída. Allí comienza. El amor de Dios lo llevó a enviar a Jesús porque lo que Dios tenía en mente era redimir a la humanidad caída, representada por Adán en el huerto y desde allí en adelante en la historia humana. Ahora, la Biblia contiene ese plan de salvación. Nosotros vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras que la razón por la cual Dios se ha revelado en su palabra y el motivo por el cual nos ha traído ese plan de redención es por la necesidad, te lo recalco una vez más, de redimir al ser humano que está perdido, que está lejos, a la humanidad perdida. Ahora, la redención de la humanidad, hablando de, echando bases para la obra misionera, para que entendamos por qué la obra misionera, la redención de la humanidad perdida, de la humanidad caída, es el centro del plan y el propósito de Dios. La obra misionera describe que el amor de Dios se expresa precisamente en que Él ama a sus criaturas, Él ama al ser humano caído, a la humanidad caída, a la humanidad perdida, y se propone redimirlos. La evangelización del mundo, lo que hemos estado viendo, no es solamente una actividad buena, saludable, que le hace bien a la iglesia, a los creyentes, sino que significa asociarnos con Dios para traer a la humanidad que está caída, que está perdida, que está lejos de Dios, a su reino bendito y ponerlos bajo su autoridad. En la Biblia vamos a encontrar nosotros, dado que la Biblia es un libro que habla de la misión de Dios de restaurar el compañerismo a la humanidad caída, redimirlos, me gusta siempre citar, no sé si estás tomando notas, aunque en tus notas, en la lección número 10, allí vas a ver este punto
que es el llamado el camino romano. Camino romano, que es ideal para una predicación, si tenés que usarlo a modo de testificar con Biblia en mano, o si alguien tiene un Nuevo Testamento en mano, es una buena estrategia el camino romano. Le llamamos el camino romano porque está basada cada uno de estos textos que están a modo de, están encadenados, son distintos eslabones que están un versículo que va siguiendo a otro y a otro, va siguiendo la lógica del mensaje evangelístico, de una presentación del evangelio desde la condición del ser humano tal cual está, desde su caída, desde la imposibilidad de salvarse, la obra de Cristo que aparece para salvarlo, la necesidad de recibir ese regalo que es una cuestión voluntaria y la salvación propiamente dicha. Entonces, en Romanos, lo tengo aquí más rápido si ustedes lo van a buscar, acuérdense, pueden tildar el mensaje, pausarlo aquí el video y luego continuar mientras vamos viendo. Yo quiero adelantar para hacerlo más dinámico. El primer paso en el camino romano, el primer eslabón del llamado camino romano está en Romanos 3, versículo 10, donde dice la Biblia, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. El siguiente paso después de Romanos 3.10 es Romanos 3.23, que dice, porque todos hemos pecado y por eso estamos destituidos, estamos alejados de Dios, alejados de la gloria de Dios. El tercer eslabón que sigue a Romanos 3.10 y a Romanos 3.23 es en Romanos 6.23, 6, que dice que la paga del pecado es muerte. Vuelvo hacia atrás. No hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado y estamos lejos de Dios, destituidos de su gloria. La paga del pecado es muerte. El cuarto eslabón también está en Romanos 6.23, la segunda parte que dice, pero la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna que nos ofrece en Cristo Jesús. El quinto eslabón está en Romanos 5.8, que dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La sexta palabra, el sexto texto, el sexto eslabón de esta cadena, el sexto paso del camino romano, está allí en Romanos 10, 9-10. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor o confiesas que Jesús es tu Señor y con tu corazón, en tu corazón crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se reconoce a Jesús para salvación. Y el séptimo eslabón está en Romanos 10:13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Lo viste? ¿Lo conocías? El camino romano. En 7 versículos se dan cada uno de los pasos que lleva la persona desde el estado en el que se encuentra delante de Dios, la muerte que le espera fuera del Señor, el amor de Dios que lleva a Dios precisamente a hacer su parte, el reconocer el ser humano de que la paga del pecado es muerte, pero que hay un regalo que es la vida eterna para aquellos que le entregamos nuestra vida al Señor. La necesidad también en el Romanos 10 de que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creerlo en nuestro corazón. Y finalmente la certeza, la seguridad de que si invocamos al Señor seremos salvos. Esa es la base de la obra misionera. Dios se propuso redimir a la humanidad. A través de la palabra les muestra cómo hacerlo. Les acabo de mostrar en 7 versículos cortitos cómo llevar a una persona a los pies de Jesús. Ahora, hay un mandato para la evangelización del mundo. La Biblia nos da el mandato, nos da la orden de llevar a cabo la evangelización del mundo. Como les decía, la suprema tarea de la iglesia, decía Oswald Smith,
es la evangelización del mundo. Dios nos da el mandato de llevar a cabo la evangelización. No olviden eso, porque es una necesidad que debe hacer suya cada uno de los cristianos. La Biblia afirma que existe un solo Dios viviente y creador del universo, que es Él el que, como soberano, como dueño de todas las cosas, Él tiene el derecho de mandar, de dar una orden y que esa orden se cumpla. Él es el Señor. Fíjense que ese Dios, ya aún desde las páginas del Antiguo Testamento, es ese Dios soberano, viviente, poderoso, único Dios, el que habla con Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, el propósito de Dios desde un principio, ya desde el Génesis, ha sido bendecir a las naciones a través de instrumentos escogidos por Dios. Fíjense que aún los profetas en el Antiguo Testamento, ellos proclamaron lo que Dios iba a hacer a través de Cristo, que es el heredero y es la luz de las naciones. ¿Recuerdan ese pasaje? Yo te he puesto por luz a las naciones. Es una palabra que en principio está refiriéndose a Jesús en Isaías capítulo 42. Te he puesto como luz para las naciones. Aún después de la resurrección de Jesús, Él declara: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, con esa potestad, con esa autoridad inapelable, suprema, por sobre todas las cosas, Él mandó a sus seguidores, primero a los que estaban con Él allí, a los apóstoles, a los grupos de los primeros creyentes, a que hicieran discípulos en todas las naciones. Entonces, la palabra nos dice que un día el Señor va a regresar en gloria para salvar, juzgar, reinar. Mientras tanto, ustedes y yo tenemos un trabajo. La iglesia tiene una misión que es predicar el evangelio a toda persona. Entonces, no es una cuestión de unos pocos para el que tiene el ministerio de evangelista. No. La predicación del evangelio es la suprema tarea de la iglesia. Si sos iglesia, tenés esa misión. Si sos parte de la iglesia, tenés esa misión. Tenemos parte los dos en esta empresa de predicar el evangelio. Ahora bien, aquí va algo que habitualmente no se escucha en los púlpitos. Y lo enfatizo más que nunca desde el seminario, porque la mayoría de las versiones de las Sagradas Escrituras, de las Biblias, de las traducciones al español, de las revisiones, la mayoría a la hora de tener que mostrarnos Mateo capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos. Lo leen así, dice, porque la Biblia dice id. Tengo algo para decirles. Originalmente la Biblia no dice id. Asimila el golpe. La Biblia no dice id. Originalmente en el griego, para vergüenza nuestra, y si tenés acceso a algún Nuevo Testamento interlineal, o sea, español, griego, en el griego original no aparece la expresión id. Ni siquiera vayan. Aparece el gerundio yendo. Yendo a ser discípulos a las naciones. ¿Sabes qué significa eso? Que ya estamos perdiendo el tiempo. Jesús dio por sentado que los suyos ya estaban yendo. Vergüenza nos debería dar a nosotros hablar. Por eso, la próxima vez que tengas la oportunidad de hablar en tu sociedad misionera, en tu departamento de misiones, en un culto misionero, una actividad, la que fuere, debes saber que la Biblia originalmente, el griego, no dice id y predicad, dice yendo a ser discípulos. Yendo
está hablando de algo que ya se está haciendo. Jesús no dijo id, Él dijo yendo, predicad el Evangelio. No sé si alcanzan a captar la diferencia. Id es una orden y se ha hablado, y yo digo amén. Aún los grandes predicadores han hablado, tomado distintas versiones, pero si nos vamos a ceñir por lo que dice el original griego, no dice id y predicad, no dice id y haced discípulos, dice yendo, predicad, yendo, haced discípulos. Entonces, valga esta perlita, esta píldora, valga esto que te estoy compartiendo. Yendo, predicad. Yendo. Jesús da por sentado que la iglesia se está moviendo. Yendo habla de movimiento, no habla de estática. Yo tengo que esperar que Dios trate conmigo. No, dice Jesús, ustedes están perdiendo el tiempo. Yo di por sentado que ustedes ya están yendo a predicar. Vergüenza nos debería dar. ¿No te parece? Entonces, regresando a la materia, hay un mensaje. Te dije, hay una base. Está la palabra que nos muestra el plan de salvación. Hablamos del camino romano. Pero también hay un mensaje para la evangelización del mundo. Les expliqué en la primera clase, evangelizar significa predicar las buenas nuevas, contar, anunciar buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas nuevas que son el mensaje del misionero, el mensaje que tiene que llevar quien hace la obra misionera, los que hacen misiones, los apasionados por las misiones? Porque hay gente que le gusta mucho las misiones, pero no hace misiones. Pastor, ¿cómo que no? Si viajó a tal lado a hacer tal cosa. Ya vamos a ver en otro de los videos la cuestión, vamos a aclarar qué significa hacer obra misionera. Tal vez te sorprendas y quiero que te sorprendas. Entonces, evangelizar significa predicar las buenas nuevas. ¿De qué? ¿Qué buenas noticias? ¿Qué buenas nuevas? Las buenas nuevas o buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados y que se levantó de los muertos. También es la buena noticia de que el Señor ahora, puesto de que Él murió y resucitó, que murió por nosotros y resucitó y que está vivo, Él nos ofrece el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo a todos aquellos que están dispuestos a arrepentirse y a creer en Él. Y que ese mensaje, esa predicación, ese testimonio debe ser dado en cada nación, en cada pueblo, en cada lengua, pero sin abandonar el lugar donde Dios un día te ha puesto. Hay un modelo a seguir en la Biblia, que es la iglesia debe entender que así como Cristo fue enviado por el Padre al mundo, también Cristo es el que envía a la iglesia al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. La mejor manera de demostrar que Dios ama a la humanidad fue enviar a su Hijo. La mejor manera que la iglesia tiene de mostrar que ama a la humanidad sin Dios es entender que el Señor les ha enviado a ser instrumentos suyos de salvación donde quiera que estén. Otro texto que a veces se usa y se usa mal está allí en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, en nombre del poder de Dios, declaramos, porque el Evangelio es poder de Dios para que la gente reciba poder, para que la gente reciba poder para esto, poder para el otro. Es como el famoso todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si seguimos el contexto, no es porque vos necesitas fuerza de voluntad, porque poniéndole fuerza de voluntad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a de que el Pablo, el misionero por excelencia, el modelo de misionero, ha sabido adaptarse a las distintas situaciones, tenga o no tenga dinero,
con abundancia, con escasez, en toda circunstancia he aprendido a vivir, dice allí, a contentarme con lo que Dios me ha dado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de ese texto es muy diferente a como a veces se lo usa de manera irresponsable en los cultos. Y el Evangelio es poder de Dios, también a veces se usa de manera irresponsable por algunos predicadores o líderes o personas, a veces hasta bien intencionadas, que quieren motivar, porque uno debe pensar bien. Hay gente sana que quiere motivar, pero toma los versículos incorrectos. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Háblelo en criollo, pastor. El Evangelio es precisamente esa palabra. El Evangelio en sí, esas buenas noticias que nosotros contamos, tienen el poder de Dios, son el poder de Dios para salvar a las personas que están perdidas. ¿Sí? Entonces, si cada misionero, si cada evangelista, si cada pastor, cada cristiano fuese un fiel creyente y en la palabra que estamos hablando y expone, habla, predica la palabra de Dios, seríamos testigos de ese poder salvador actuando en la vida de las personas. Muchas veces la iglesia se motiva por las actividades evangelísticas porque buscamos, claro que se renueva el ambiente, el aire y todo lo demás, pero no nos debemos olvidar que si cada uno hace su parte y entiende que el predicar el evangelio es algo de todos, no solamente de algunos especialistas, nosotros seríamos testigos de cómo ese poder para salvación opera en la vida de la gente. Sin la palabra de Dios, la evangelización del mundo sería imposible, ya que sin ella nosotros no tendríamos ningún mensaje para llevar, para compartir. Además, no tendríamos ni la autorización para predicar, ni idea de cómo realizarla, y mucho menos tendríamos éxito. La palabra de Dios, para concluir, es la que nos da el mandato, el mensaje, el modelo y el poder, que es lo que les he estado hablando. Mandato, mensaje, modelo y poder que vos y yo necesitamos para la evangelización, para llevar a cabo las misiones, la obra misionera. Ahora, este mensaje no le ha sido encomendado a los ángeles, no le ha sido encomendado a ninguna potestad superior, le ha sido entregada a la iglesia para que sea la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, los redimidos de Dios, quienes comuniquen ese mensaje a otros. Pablo dijo, a todos soy deudor. Solo mediante la palabra y la oración vamos a llegar a estar plenamente convencidos de cuál es la responsabilidad nuestra como iglesia y como personas delante de Dios. Este es un llamado desde esta materia y desde este seminario en nombre de Dios para que podamos alzar nuestra voz y comunicar el mensaje del Evangelio del cual nosotros somos recipientes o depositarios. Ese, mis queridos, es el motivo, es la razón de ser, es el plan perfecto que Dios ha tenido en mente para ganarlos, para redimirlos. Y el evangelismo, la predicación del evangelio, es, ni más ni menos, esa herramienta de Dios. Continuamos.